Bienvenidos a Trastocados, un programa que impacta corazones y trastoca vidas con la palabra de Dios. Con ustedes, Howard Rincones. Existen bases por las cuales nosotros construimos lo que somos. Nosotros como sociedad tenemos unas bases fundamentales por las cuales somos nosotros precisamente individuos de una sociedad. Algunas de ellas son la verdad, la honestidad y la justicia. Son las bases por las cuales somos lo que somos y construimos la sociedad que tenemos. Esas mismas bases están representadas en la palabra. La palabra como tal tiene unas bases fundamentales, unos principios que son los que apalancan nuestras vidas como cristianos. Son unos principios que el Señor nos da para poder construir nuestra vida de la mano de Él. Son cosas que el Señor coloca como las bases fundamentales de lo que va a ser nuestra vida el día de mañana una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y uno de esos principios, una de las cosas que no podemos cambiar, algo que tiene que estar de primero en nuestra vida, es nuestra libertad. Este es un principio fundamental por el cual Jesús pisó esta tierra. Es un principio por el cual nosotros vivimos cada día. Es un principio que nosotros tenemos que conocer y no se nos puede olvidar que nosotros somos libres. A nosotros tenemos el conocimiento de que vivimos en una sociedad que disfruta de la libertad. En muchos países se disfruta de la libertad. Está en las constituciones de los países, están en las leyes de los países y la libertad nosotros la disfrutamos. Pero hay muchas personas que confunden la libertad con el libertinaje. Muchos confunden el hecho de vivir en un principio de libertad con vivir con el principio de hacer lo que les da la gana. Y por eso nosotros hemos confundido este principio por el cual Jesús pisó la tierra. Cuando nosotros nos vamos al libro de Gálatas 4, el Señor ejemplifica en las palabras que colocó Pablo, ejemplifica este principio. Y por lo tanto, nosotros tenemos que conocer que es el Señor el que nos da esta libertad por la cual nosotros disfrutamos el día de hoy, que usted disfruta cada una de las cosas que tiene, cada una de las cosas que el Señor les da en bendición, cada una de las cosas que el Señor coloca frente a nosotros para que nosotros las disfrutemos, para que nosotros podamos hacer buen uso de ellas. En eso se basa la libertad. Desde el versículo 1, Pablo dice: pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente al esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Recuerde que en la antigüedad habían esclavos en cada una de las familias, y Pablo lo que está haciendo es una similitud entre lo que es el niño de la familia y el esclavo que trabajaba para esta. El esclavo, por supuesto, no tenía derechos, sino que él hacía y asumía lo que su señor le decía. El niño, aunque era el dueño de todo, aunque era el heredero de todo, no tenía el conocimiento, el discernimiento para hacer uso de las cosas. Por lo tanto, a ese nivel era exactamente igual que el esclavo. Él tenía que regirse por lo que decían los padres o los tutores. Así que al igual que el esclavo, él solamente estaba ahí para obedecer. Pero fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice que en el tiempo determinado, en el tiempo cuando llegue, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiéramos la adopción de hijos. Es decir, que nosotros éramos como esos esclavos que solamente se regían por lo que decía la ley. No había libertad en ello.
porque estábamos bajo la ley, una ley que tenía principio y fin, una ley que simplemente determinaba una cosa y no te podías salir de ello, que venía dada por Dios, sí, pero el hombre la hizo suya para poder apresar a los demás en la supuesta fe, en la supuesta obediencia al Señor. Tergiversaron la ley de Dios y la convirtieron en la ley del hombre. No es el principio por el cual Dios quería hacer la ley, sino que el hombre la utilizó a su beneficio para poder controlar, para poder esclavizar a los demás mediante la supuesta obediencia a Dios. Entonces, aquellos que nacieron bajo la ley recibieron la libertad ¿bajo quién? Bajo Cristo Jesús. Porque dice la palabra, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Quiénes dicen Abba, Padre? Abba, Padre significa papito querido, papito amado. ¿Quiénes claman Abba, Padre? Los únicos que pueden clamar Abba, Padre son los hijos legítimos. Los hijos, y por lo tanto, como nosotros no somos hijos legítimos porque no nacimos en ese pueblo, entonces el Señor nos dio el espíritu de adopción. Por lo tanto, usted es hijo adoptado, pero es hijo también del mismo Padre, y por lo tanto el Señor le da la potestad de llamarlo Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, dice el versículo 7, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo Jesús. También eres heredero del reino de los cielos. También eres heredero de las promesas de parte del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios nos redimió, Dios nos libertó, Dios rompió las cadenas, envió a su Hijo para que nosotros podamos ser libres en Él. Eso está muy bien hasta este punto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay mucha gente que quiere volver a la esclavitud. Hay mucha gente que quiere regresar a los tiempos de antes. Hay mucha gente que conoció y conoce a Dios, conoce las promesas de Él, conoció a Jesús, abrió su corazón y lo recibió como su Señor y Salvador de su vida, pero quiere seguir haciendo lo que hacía antes. Quiere volver a la esclavitud, quiere volver a ponerse los grilletes y las cadenas, quiere volver a lo que vivía antes. Porque si antes no conocías a Dios y eras esclavo, entonces ¿cómo ahora que conoces a Dios quieres seguir en lo mismo? No puedes hacer las cosas que hacías antes conociendo la llave de la libertad. Pero es que, pastor, yo vivo en nuestros países de Latinoamérica, yo vivo en México, yo vivo en Colombia, yo vivo en Estados Unidos, yo vivo en Europa, aquí no hay esclavitud. No hay esclavitud bajo la ley, bajo las leyes de tu país. Pero eres tú mismo el que te pones las cadenas. ¿Por qué? Porque quieres seguir viviendo bajo el yugo del miedo. Quieres seguir viviendo bajo el yugo de la duda. Quieres seguir viviendo bajo el yugo de la persecución, de la injusticia. Quieres vivir bajo el yugo de las tradiciones. Quieres seguir viviendo bajo el yugo de tu propio conocimiento. Esos son los yugos y las esclavitudes que nosotros mismos nos imponemos. Dios te libertó de la duda y del miedo, pero tú quieres seguir viviendo en ello. Dios te libertó de la duda y de todas las cosas que quieran venir en contra del propósito que Él tiene para ti, pero tú quieres seguir viviendo bajo la sombra de esto. Tú quieres seguir viviendo bajo las cosas que están alrededor tuyo que te afectan, pero nunca levantas tu mirada sabiendo que tu socorro solamente viene de Dios, a pesar de que conoces la palabra. Haces que conoces la palabra, pero no vives la palabra y por lo tanto no puedes romper esa cadena de esclavitud. Dice la palabra más adelante en Gálatas 4, en el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y a los pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ay, Dios mío. ¿Cómo es posible que conociendo la libertad que hay en Cristo Jesús, quieras volverte a poner las cadenas?
las cadenas de la deuda, las cadenas de la preocupación, las cadenas de la duda, las cadenas del miedo, de la arrogancia, las cadenas de tu propio conocimiento, las cadenas de la razón. A veces la razón nos encadena en cosas porque entonces nosotros queremos romperlas, pero nuestro conocimiento, nuestra inteligencia nos produce que estemos arraigados en unas cadenas. No quiero decir que la inteligencia sea mala, no quiero decir que el razonamiento sea malo, pero cuando eso es una oposición a lo que Dios ha determinado para tu vida, entonces, hermano, es una cadena. Entonces es un obstáculo tu propio conocimiento. Sí, hay gente muy inteligente, pero esa inteligencia va en contra de la voluntad de Dios. Porque cuando Dios te dice que hagas algo que está fuera del raciocinio, cuando está fuera de la naturaleza humana, cuando Dios te pide algo, que hagas algo que es loco para el hombre, entonces ahí nuestra inteligencia nos juega una mala pasada. Nuestro raciocinio, nuestro razonamiento nos juega una mala pasada. Y por eso que tenemos que tener cuidado cuando lo utilizamos. Y tenemos que saber que si eso viene de parte de Dios, hermano, no importa si nosotros pensamos que la sumatoria de todo esto nos va a dar 0. Si Dios dijo que iba a dar 20, entonces va a dar 20. Tenemos que confiar y aprender a confiar, porque si no nos esclavizamos en la duda, nos esclavizamos en el miedo, nos esclavizamos en el temor, en la oscuridad, nos esclavizamos en ello. Pero si ya conocemos nosotros a nuestro Señor, si ya sabemos que Dios es el Todopoderoso, si ya sabemos que el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante, entonces ¿por qué insistimos en romper este principio de libertad? Entonces ahí es donde el principio se empieza a terminar. Es cuando el principio empieza a ver el fin. Cuando el principio de libertad nosotros lo tergiversamos y entonces empezamos a hacer las cosas que no benefician al espíritu, sino que benefician a la carne. Entonces tenemos que saber que nosotros no podemos trabajar en vano en lo que el Señor quiere hacer. Porque si no haces el propósito del Señor, si no se cumple el propósito de Dios en ti, entonces todo lo que has creído, todo lo que has leído, todo lo que has orado, todo lo que has ayunado es en vano. Estás haciendo una práctica, un ritual solamente que no va a tener ningún resultado y ningún beneficio. Es muy probable que por eso no hayas visto resultados en tu vida, porque oras inmediatamente cuando ves las noticias, entonces dudas. Ayunas por algo y no ves el resultado porque entonces lo haces creyendo en el hombre y no en Dios. Es muy probable que estés orando por algo, pero tu conciencia te dice que eso no se va a dar porque es imposible según las circunstancias que tú vivas. Y por lo tanto, entonces estás esclavizado en lo que tu mente dictamina y no lo que el Espíritu Santo de Dios ha dicho que va a hacer en ti. A veces vemos el fin del principio consolidado no en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Ya sabemos en nuestro corazón que no se va a dar. Y si usted ya lo sabe en su corazón, entonces ese es el resultado. Aunque tú estés pensando en otra cosa. Tú estás pensando que vas a poder adquirir ese negocio, vas a poder tomar ese trabajo, pero en tu corazón ya tienes sembrada la duda. Y de ello es que vas a vivir. Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca, y si tu corazón está lleno de dudas, entonces de eso vas a hablar, aunque tú le estés orando a nuestro Padre Celestial por algo contrario a ello. Tu boca dice una cosa, pero tu corazón percibe otra completamente diferente, y por lo tanto estás siendo esclavo de esas emociones. Estás siendo esclavo de tus palabras. Estás haciendo esclavo de tus pensamientos. Estás siendo esclavo de las circunstancias. Si quieres ser esclavo de alguien, entonces esclavízate en la palabra del Señor. Dice: Señor, tú dijiste que los leoncillos tendrían necesidad, tienen hambre, pero los que creen en ti no tendremos falta de ningún bien. Si usted se quiere amarrar a algo, amárrese a esa palabra. Amárrese a la promesa de que Dios es dueño de todas las cosas, que Dios es dueño del oro, de la plata, que Él pone el querer, el hacer y la buena voluntad en los corazones para que gente que no te conozca venga a ayudarte, venga a socorrerte. Si quieres esclavizarte en algo, esclavízate en la promesa que Él dijo, que Él se llevó toda enfermedad en sus llagas y por ella nosotros fuimos sanos.
Si quieres creer en algo, entonces cree en la promesa de que Él verdaderamente es el pan de vida. Que si nosotros comemos de Él, entonces y bebemos de esa agua, vamos a saltar para vida eterna. Porque dice la palabra del Señor que Él es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién es este? Jesús. Solamente Jesús. Por lo tanto, en el libro de Juan dice que la verdad os hará libres. ¿Y quién es esta verdad? La verdad es Cristo Jesús. Y si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, entonces, hermano, la buena noticia es que usted es libre en Él. Es la libertad que el Señor nos da. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos de ello. Dice la palabra en Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. El pecado no tiene que enseñorearse en ti, sino que Jesús se tiene que enseñorear en tu vida. Él tiene que ser el principio de todo para que nosotros podamos vivir en esa libertad que solamente el Señor nos puede dar. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, se empezaron a romper tus cadenas. Esas cadenas que te enlazaban con las cosas de antes, te enlazaban con el mundo, te arraigaban a lo que es terrenal y no te dejaban accesar a lo que es divino. Cuando Jesús entró en tu corazón, entonces ahí lo conociste. ¿Y cómo lo conociste? Entonces Él te libertó de toda la opresión, de todo el miedo, de todas las dudas, de todos tus miedos, de todas tus angustias, de todos tus pesares. Y por lo tanto comenzó ese principio de libertad en ti. Pero a veces nuestra propia prudencia, nuestro razonamiento humano hace que ese principio se termine, de que veamos el fin de ese principio. Es algo que tiene que ser una base en nuestra vida, es una piedra fundamental de la cual nunca te puedes olvidar. Que ya eres libre del miedo, del temor y de todas las angustias que quieran venir en contra tuya para que el propósito de Dios no se cumpla. Por lo tanto, hoy levanta esa bandera de libertad que es Cristo Jesús. No permitas que ese principio se termine, que no haya fin en ese principio que el Señor nos ha dado. Eres y serás libre siempre y cuando Cristo Jesús esté en tu corazón y que su palabra pueda vivir en ti. Que la pongas por obra para que la transformación que el Señor quiere hacer de tu vida se consolide y puedas ver la gloria de Dios en esta tierra de los vivientes. El principio del fin es cuando nosotros colocamos nuestro razonamiento y nuestra lógica antes que la palabra de nuestro Señor. Es la que tiene que prevalecer. La palabra de Dios es la que tiene que ir delante. La palabra de Dios es la que rige nuestra vida y solamente así podemos caminar de la mano de Él en el camino que Él procuró para cada uno de nosotros. ¿Te gustó el mensaje de hoy? Entonces compártelo en tus redes sociales. Seguro hay alguien que también necesita una palabra que trastoque su vida. Sé parte de la bendición. Trastocados.